La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenas tardes amigos de Landatel, soy Diego García, el Product Manager. Hoy vamos a continuar con la presentación un poco más práctica de los switches de TP-Link que ya comenzamos en la sesión anterior, en el webinar del día 27 de noviembre. Para todos aquellos que no pudiesen asistir o que estén interesados en volver a verlo, que sepan que el anterior webinar está subido en nuestro canal de YouTube y que este webinar también lo vamos a subir al mismo canal para que se puedan ver los dos juntos. Hoy Daniel Cabello, responsable del departamento técnico, va a continuar con una configuración un poco más avanzada del switch, ya un poquito más orientada a los casos reales y, bueno, entre otras cosas, lo conectaremos con otro equipo como viene a ser en este caso un router. Avisaros que al final del webinar vamos a dar una oferta exclusiva para todos aquellos que estén viendo el webinar, por lo menos para todos los que aguanten hasta el final, una oferta que durará 24 horas, por los que os animo a que os quedéis todos hasta el final para saber de qué trata. Como siempre, habrá turnos de preguntas. Yo os animo a que me vayáis haciendo las preguntas en función de que os vayan saliendo para que yo las pueda ordenar un poco y el turno sea más fluido. Dicho esto, hola Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Si te parece, te cambio la pantalla y empezamos la presentación. Venga, fenomenal. A ver, ya estamos viendo tu pantalla, Daniel. Pues somos todo Muy bien, oídos. fenomenal. Perfecto, perfecto. Bueno, pues primero, hola a todos, gracias por asistir. También gracias, por supuesto, a Landatel por dejarnos este espacio para contar, pues en este caso, nuestros portfolio de switches, configuraciones y que os demostremos y veamos, pues como decía Diego, un caso práctico, un caso real más orientado a lo que en la práctica os vais a encontrar, pues con cualquier tipo de instalación. Entonces, bueno. De igual forma que empezamos el webinar de hace 2 semanas, os vamos a enseñar un poquito una introducción corporativa de qué es TP-Link para que todavía nos tenga un poquito en el aire, de que no sepa exactamente de dónde venimos, quiénes somos y demás, ya nos conozcáis al 100%. Vamos a ver el tipo de tecnología que nosotros manejamos actualmente en cuanto a switches y un poquito del portfolio que veréis que es muy amplio. Y después ya nos centraremos en las funcionalidades de switches y configuraciones, que ahí es donde entraremos en la configuración que vamos a ver hoy, en la que, como decía Diego, se va a ver involucrado un router de SMB, un router balanceador de carga, y en el que, bueno, pues cambiaré la pantalla directamente a mi propio navegador, en el que ya tengo preparados los dos equipos que vamos a ir configurando, ¿vale? Por último, veremos, a modo resumen, los tipos de escenarios en función de los tres tipos de equipos que tenemos en portfolio, que os podéis llegar a encontrar y que seguro que vais a sentir identificados en muchos de ellos y vais a ver que tenemos una amplia variedad de posibilidades donde meter un equipo. Y bueno, y por último las preguntas que bueno, encantado de responderlas, así que ir preparándolas, seguro que alguna surge. Bueno, pues en cuanto a nuestra presentación corporativa, pues como dijimos la otra vez, TP-Link es un fabricante de dispositivos de redes, es un fabricante chino, tenemos 21 años de edad, ¿vale? ¿Por qué pongo esto aquí de 20 aniversario? Porque el año pasado cambiamos nuestro logo por el 20 aniversario, la tipología de packaging con el color corporativo pasó de azul a este turquesa o agua marina y bueno, simplemente lo pongo porque quizás hay algún equipo por ahí en el mercado con el packaging antiguo, con el logotipo antiguo, y bueno, es simplemente por ubicaros, y al que vea un logotipo antiguo o al revés, esté acostumbrado a nuestra tipología clásica, vea el nuevo, que no se asuste, que no vea que es algo raro, sino que es todo lo mismo, ¿vale? Incluso hay productos que mantienen todas las mismas funcionalidades que el modelo anterior, simplemente cambian el logo, ¿vale? Es una chorrada, pero bueno, siempre lo comentamos. Digamos, negocio se basa en dos partes. El mercado de consumo, en el que seguro que la mayoría nos conoce por los típicos dispositivos pues, para extender el wifi, routers para el hogar, incluso empezamos ya con productos de smart home, de IoT, accesorios también para ordenadores, conectores de todo tipo. Y bueno, en esa parte quizás es donde somos, digamos, más conocidos.
pero también tenemos una parte de empresa, una parte de business, enterprise, como lo queramos llamar, que también está cogiendo mucha relevancia poco a poco en el mercado y en el que, bueno, pues tenemos 3 ramas de negocio dentro de esta familia y una de ellas es la de switching, que es bastante potente y es donde nos vamos a centrar hoy y donde vamos a continuar pues con ese tipo de configuraciones clásicas y ya un poquito más avanzadas que os vais a encontrar en el ámbito real. Bueno, por último, antes de pasar ya a lo que es el meollo de la cuestión, mencionar que nosotros somos chinos, como ya decíamos, pero tenemos centros de desarrollo, pues bueno, había comentado la parte de Smart Home, nuestro centro de desarrollo está en Estados Unidos, solo para la parte de Smart Home, tenemos también en Taiwán y en el norte de China, para los diferentes tipos de negocio que estamos manejando dentro de TPI. Ya digo que no somos solo la empresa de los dispositivos de extender Wi-Fi, ¿vale? Que es lo clásico. Bueno, pues vamos a ver el portfolio de switches y las variedades que tenemos dentro de nuestra oferta, ¿vale? que es bastante amplia, como decía. Bueno, tenemos 3 tipos de productos dentro de la gama de switching empresarial, ¿vale? Nosotros llamamos empresarial, USMB, y bueno, son los equipos switches no gestionables, es decir, plug and play, nos conectamos a la alimentación y ya está, empiezan a funcionar, es simplemente pinchar tu ordenador, pinchar tu router y tener conectividad, no hay que hacer nada más. Los que tienen configuración, que son los gestionables, que son plug and play también, es decir, si los enchufamos van a funcionar, pero que además permiten realizar ciertas configuraciones de red, que es lo que veremos, estuvimos viendo en el webinar anterior y es lo que iremos viendo ahora hacia la mitad de este, en los que podemos jugar un poquito más con las funcionalidades de red para mejorar el rendimiento, para separar sus redes, para aislar equipos, un poco para mejorar en general nuestra topología de red y que no se quede en algo sencillo. Y luego, por último, la gama de accesorios, que quizás no llama tanto la atención, pero son un conjunto de alternativas y de, valga la redundancia, accesorios que nos permiten pues, conectar contra un switch con fibra, pasar de una fibra a un cobre, si tenemos un switch que no tenga un puerto de fibra. Tenemos también cables para apilar switches, tenemos fuentes redundantes para los switches más potentes, tenemos un poco de todo, ¿vale? Y esta gama de producto parece que no es muy, bueno, ya digo, muy llamativa, pero también movemos bastante porque al final estos equipos son, digamos, entre comillas, elementos pasivos y entonces funcionan, son interconectables con otros fabricantes. Entonces sí que ya tenemos casos en los que bueno, pues ha habido equipos de otros fabricantes con accesorios nuestros, también viceversa con switches. Bueno, por hacer un brevísimo resumen de los no gestionables, no requieren configuración, son plug and play como diríamos, y tenemos una variedad muy amplia. ¿Qué se diferencia o que radica esa variedad en tener más o menos puertos Ethernet, tener conectividad de los puertos a 10, 100 o a giga, el tipo de montaje, ya sea un montaje de escritorio que llamamos, que lo ponemos sobre la mesa y ya está, o montaje en un rack, ¿vale? Y capacidad PoE o no capacidad PoE para alimentar pues, un punto de acceso, un teléfono con un puerto Ethernet sin necesidad de tirar una alimentación, un punto de toma de red de alimentación. En cuanto a los gestionables, pues bueno, tenemos varias alternativas dentro de este conjunto. Los que son, llamamos nosotros L2 puros, es decir, que no tienen ningún tipo de funcionalidad de capa 3, de capa de routing. Entonces, bueno, son equipos que tienen las clásicas funcionalidades como VLANs, Spanning Tree, GMP, un poco el ABC de una funcionalidad de switching de capa 2. Los que son una mezcla entre los capa 3 y capa 2, que son los L2 Plus, como veis aquí, que son equipos L2, pero que tienen alguna funcionalidad concreta de routing. Por ejemplo, rutas estáticas o servidor de HCP, ¿vale? Dependiendo del modelo. De tal forma que podemos realizar, pues eso, funcionalidades que estarían en la capa superior del nivel de red. Y por último, los switches puros de capa 3, que tenemos 2,5, luego diré por qué es el medio, ¿vale? Ya son 3. Y bueno, son switches que ya tienen protocolos de routing dinámicos, que se llaman, ¿no? Pues como puede ser un RIP, un USPF o un protocolo de redundancia, ¿vale? Aparte de todas sus funcionalidades de capa 2, como VLANs, GMP, lo que hemos ido viendo y lo que vimos ya anteriormente en el otro web, QoS, etcétera, etcétera.
Siguiendo con los accesorios, pues bueno, os comentaba que teníamos muchas alternativas. Como veis aquí, tenemos la imagen de algunos de ellos. Conversores de medios de fibra Ethernet o viceversa, incluso también de Ethernet a un puerto SFP, que son los dos de arriba. Módulos SFP o transceivers SFP, que tenemos desde módulos gigabit, monomodo multimodo, hasta módulos 10 gigabit, también monomodo multimodo. Fuentes de alimentación redundante para determinados switches, adaptadores, inyectores PoE para esos típico escenario en el que tenemos pues, un switch que sí, que puede ser PoE a lo mejor, pero tenemos desplegado, pues bueno, en uno de los rincones, en uno de los últimos alas de un edificio, de un hotel o de una tienda, un punto de acceso antiguo y bueno, pues no queremos, por el motivo que sea, renovar ese punto de acceso porque bueno, es funcional, es válido y tal, pero no es PoE. Y entonces, en vez de cambiar y hacer un desembolso a un equipo PoE, tenemos la opción de compramos un adaptador que hace de PoE para ese punto de acceso y que lo alimenta en switch, ¿vale? De tal forma que nos ahorramos en ese aspecto tener esa toma de alimentación y haríamos la simulación de como si fuese un PoE, ¿vale? Y luego también, por último, todo este tipo de accesorios, sobre todo los módulos conversores de medios, al final, ¿dónde los colocamos? Cuando van enchufados al switch, colgando de los cables, un cable colgando, tal. No, tenemos unos bastidores, unos chasis, para enracarlos también, con la medida de un switch, y bueno, pues para tenerlo todo ordenadito, porque al fin de cuentas no vamos a tener 5 o 6 módulos por ahí colgando, lo podemos tener todo en una U o dos U, esta vez, en este caso, el chasis, y lo tenemos todo ordenado y correctamente instalado. En cuanto a la gama de switches no gestionables, ¿vale? Son los que mencionamos aquí. Nosotros los llamamos así, switches no gestionables. Un poco redundante, pero es así. La web, si los encontráis, o en Landatel, los vais a encontrar como switches no gestionables. Los switches, la siguiente familia que tenemos es la gama switches Easy Smart, que son switches con funcionalidades de software de capa 2 básicas, las típicas, VLANs, QoS, a lo mejor por mirroring, pero digamos sencillos en ese aspecto, ¿vale? La gama superior serían los switches Smart, que son ya equipos, la mayoría enracables, con mucha capacidad de switching, con puertos SFP, con los mismos protocolos y estándares y funcionalidades que ya tienen los Easy Smart, pero con más alternativas, con más posibilidades, con bueno, pues una posibilidad de gestión mucho mayor, mucho más avanzada. Y por último, los switches gestionables, que se llaman así también en la web y en Landatel, switches gestionables, en los que encontramos switches L2 puros, L2 Plus y los L3, ¿vale? La clave, el otro día nos preguntaban en el departamento, ¿qué diferencia hay entre los Smart y los gestionables? Cuando van a cogerlos, si no te quieres fijar en las cifras, los Smart no tienen puerto de consola, de administración por consola, por CLI, por comandos, y los gestionables puros, que son los de abajo, sí que la tienen, ¿vale? Es una chorrada, pero es lo típico que hay veces que bueno, se te cruza el cable, no sabes cuál escoger, pues esa clave es básica para entender qué es lo que necesitamos. Si nosotros en algún momento necesitamos un poco de configuración por comandos, por el motivo que sea, porque tenemos todo capado y quiero hacerlo todo por comandos, los gestionables serían. Bueno, viendo un poco ya el resumen de los equipos, a modo de tabla, os voy a enseñar solo los switches gigabit, porque bueno, aunque todavía tenemos en portfolio y en mercado switches 10-100 y alguno todavía hay que bueno, que tiene bastante movimiento y bastante rotación, pero bueno, estamos ya en un nivel, en una era en la que bueno, ya vamos a casi 100% en gigabit. Entonces, bueno, lo que os enseño es gigabit. Aquí poco hay que decir, básicamente es que lo que decía, más puertos, menos puertos, algunos equipos incluso PoE, algunos enracables, algunos de escritorio, bueno, un poco alternativas para el gusto del consumidor. Y aquí vemos algunos de ellos, por ejemplo, un switch enracable de 48 puertos que es perfecto pues para colocarlo en el último nivel, digamos, de una red para dar acceso pues a multitud de ordenadores o bueno, básicamente a lo que necesitemos, incluso teléfonos, etcétera, etcétera. En cuanto a Sisi Smart, pues como decíamos, empiezan a tener algunas de las funcionalidades
de capa 2, como veis aquí, GMP Snooping, QoS por mirroring, VLAN, y aquí, pues bueno, el portfolio es un poco más reducido, ¿vale? Que en los anteriores, pero bueno, tenemos 5 puertos, 8 puertos, 16 y hasta 24, ¿vale? También con posibilidad de enracarlos incluso. Los que veis que pone, perdón, escritorio o rack son equipos que inicialmente están diseñados para colocarlos en una mesa, pero que tienen el montaje en el contenido del paquete incluido para enracarlos, es decir, que tienen las aletillas. Vale, pues bueno, aquí vemos algunos de ellos, como decía, el de 24 puertos, que es un switch ya interesante que empieza a permitirnos dar bastante juego a nivel de configuración y de pues, aplicaciones en la red, y el clásico de 5 puertos que también tiene pues, esa configuración, que es súper reducido y muy pequeñito. Switches Smart. Aquí igual, me he dejado algunos porque tenemos muchos y no cabrían en la pantalla. Pero bueno, por mencionar alguno, aparte de los más potentes, de 48 puertos PoE y no PoE, también hay los de 24 puertos PoE y no PoE, pues tenemos en los dos extremos el TM700X. Es interesante porque es el único equipo de momento, ¿vale? Digo de momento porque tenemos planificado sacar más alternativas, pero es el único que tiene puertos Ethernet a 10G. Tenemos equipos que por puertos FP de fibra van a 10G, pero este es el único que tiene, aparte de 10G en SFP, también 10G en Ethernet, el nuevo estándar. Lo cual es un equipo, bueno, pues que aunque sea Smart y no sea la categoría top de nuestros equipos, de nuestros switches, es un equipo ya muy potente en prestaciones, como podéis imaginar, ¿vale? Después tenemos el 1228TQ, que es un equipo que, por ejemplo, es enracable, o sea, perdón, es apilable, ¿vale? Y tiene también los SFP Plus para 10G. Aquí vemos algunos de ellos. El que os comentaba justo ahora era este, el T1728TQ, que tiene, es uno de los primeros equipos que lanzamos con puertos SFP 10G, puertos fijos. Es importante que mencionar que bueno, los switches de TP-Link inicialmente, la primera versión de la mayoría de ellos, los equipos que tenían puertos SFP eran SFP combo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenían 4 puertos SFP, esos 4 puertos funcionaban en conjunción con los últimos 4 puertos de cobre. Es decir, que si yo uso los de cobre no puedo usar los SFP y viceversa. Ahora ya no, la mayoría de equipos ya son SFP fijos, con lo cual, aunque veamos que es switches de 24 puertos, en realidad son 28 porque tenemos, en este caso, 4 para SFP Plus de 10G, ¿vale? Y bueno, y por último, los switches gestionables, aquí igual, me dejo alguno, pero bueno, tenemos muchos y ya digo, no cabrían. Por poner cosas así, pues ejemplos que pueden ser interesantes. Bueno, aparte del 24 puertos PoE, que es uno de los más vendidos que TP-Link, también el de 24 puertos estándar, que calidad-precio es un producto muy bueno. Tenemos los de capa 3 y aquí es donde decía lo de capa 3, tenemos 2,5, ¿vale? Aquí, bueno, por espacio no he podido meter el tercero de capa 3, realmente tenemos 2 de 24 puertos y uno de 48, ¿vale? Que está, bueno, pues a punto de salir, no, lo siguiente. Y decía lo de que había 2,5, había uno que era mitad simitano y es el 2700G. Y bueno, es así porque el equipo es exactamente clavado a su hermana mayor, el 3700, que tiene todas las funcionalidades de capa 3 que tiene TP-Link, pues digamos a full, completo, y este tiene algunas cosas capadas, de tal forma que es un poco más barato y si se requiere esas funcionalidades, es el único equipo que tiene un licenciamiento opcional para poder tener esas funcionalidades, como por ejemplo OSPF, ¿vale? O el protocolo de redundancia. Simplemente por dar ese matiz. Y aquí están algunos de ellos. El de abajo del todo es un equipo no peculiar, pero bueno, es un equipo diferente a los demás. Al final, la mayoría de nuestros equipos predominan los puertos de cobre frente a los de SFP, pues este último, el SG5412F, que como veis, el nombrecito del equipo es diferente a los demás porque es más antiguo, es un equipo que aunque, bueno, pues lleva ya un tiempo, pues se sigue manteniendo porque tiene salida y es un equipo interesante. Y pues no está descatalogado ni se ha cambiado de momento. Y es un equipo que tiene 12 puertos SFP, que es interesante. Tiene más puertos SFP
que puertos de cobre, puertos gigabit. Y bueno, decía por último ahora ya sí, los accesorios en el que vamos, como os comentaba, módulos SFP tanto para gigabit como para 10 gigabit, fuentes de alimentación, cables para pilar, inyectores y splitter PoE, un poco de todo, ¿vale? Módulos compresores de medios de cobre a fibra, un poco de todo. Vale, bueno, pues vamos a pasar a la parte de demo, que quizás sea lo más esperado, la parte de funcionalidades. Vamos a ver brevemente, como hicimos en el webinar anterior, las funcionalidades típicas que tienen la mayoría de switches gestionables de TP-Link y ya pasamos a la configuración de la topología. Las funcionalidades típicas son las siguientes: VLANs, QoS, agregación de enlaces, listas de control de acceso que veremos hoy también, VLANs también, por supuesto, servidor de HCP, que no lo vimos el otro día y lo vamos a ver hoy. Hay algunos equipos, los switches de capa 3 y de capa 2 Plus, que tienen servidor de HCP, y el IGMP Snowpin. ¿Y qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a configurar hoy? Bueno, pues vamos a configurar la siguiente topología de red. Vamos a crear una VLAN, 2 VLANs y 3 VLANs, pero con la salvedad de que cada una de ellas va a tener un direccionamiento diferente, es decir, no va a estar toda en la misma red local, no va a estar todo en el rango 0 como fue la otra vez, sino que lo vamos a separar en diferentes subredes. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Bueno, pues porque el switch que vamos a ver, vamos a trabajar con él, es el mismo de la otra vez, que es un switch de capa 2 Plus que tiene SFP y tiene posibilidad para hacer subredes. Y además el router que va por encima, porque siempre tiene que haber un router en la red, que es el que obtiene la conexión a internet directamente, es un router que permite hacer subredes, que te permite hacer NAT en diferentes subredes. Entonces, bueno, pues vamos a ver, inicialmente vamos a empezar con la configuración del switch y en un momento dado de la configuración, cuando ya tengamos el primer bloque, digamos, guardado en el equipo, vamos a tener que desplazarnos al router, que ahora IPs y demás, para que veáis un poco las 4 cositas, por no decir 2 cositas, que hay que configurar en el router, ¿vale? Que es mucho menos que en el switch, pero que es necesario para poder, ya digo, hacer routing entre las diferentes subredes. Entonces, bueno, vamos a pasar a mi escritorio, bueno, a mi navegador. Y bueno, mencionar lo primero de todo, los switches de TP-Link, como ya dije la otra vez, de fábrica los gestionables tienen todos la IP 192.168.0.1. Yo ya la tengo cambiada de casa porque, como veréis ahora, podéis ver por aquí ya, que lo voy a enseñar después, el router lo tengo también tiene esa IP, entonces lo tengo en la 0.1, entonces ya lo tengo cambiado, ahora os voy a enseñar dónde lo cambio. Y bueno, lo traigo así simplemente por tenerlo un poquito más ordenado. Bueno, usuario y contraseña de todos los productos TP-Link. Y digo todos, incluidos los de ámbito doméstico, ¿vale? Admin y admin. Esto, por supuesto, se puede cambiar, ya lo tengo aquí fácil para que vaya todo más fluido, pero se puede cambiar en la parte de gestión de los equipos, de todos los equipos, ¿vale? No solo de los equipos de gama de empresa. ¿Vale? Bueno, yo estoy conectado aquí a este puerto 2, este es el puerto del router, el puerto 1. Y bueno, lo primero de todo es dónde he cambiado el tema de la IP, que es importante, ¿vale? En la parte de routing, la parte inicial es interfaz, pues aquí aparece de fábrica una especie de VLAN que pone estático y aquí vendría la IP 01, ¿vale? Yo la tengo cambiada a la 2, ¿vale? Simplemente es eso. Es simplemente por tenerlo un poquito ordenado, ¿vale? Porque no me coincidan cosas y pues bueno, porque a mí me gusta tenerlo así, ¿vale? Siempre primero el router y luego el switch. Perdón. Entonces, bueno, vamos a empezar con las configuraciones. Lo primero de todo, ¿qué es lo que habría que hacer? Una vez ya visto esta parte, este pequeño matiz, las VLANs. Vamos al tema de VLANs. Primero, a ver, aquí está. Nos vamos a los VLAN, al estándar VLAN, ¿vale? Porque va a ser estándar. Entonces vemos que inicialmente hay una VLAN creada, que es lo que os comentaba anteriormente en el interfaz, que es la System VLAN. A ver, el otro día comenté que para la configuración que hicimos no había que tocar la System VLAN, ¿vale? Es decir, había que hacer ciertas configuraciones de tal forma que no sacásemos puertos de la System VLAN. En este caso, en esta configuración, sí vamos a poder sacar esos puertos, porque vamos a meter
rutas estáticas y vamos a meter sus redes, entonces es necesario, bueno, necesario no, se pueden quitar puertos y va a tener todo salida a internet, no va a haber problema en ninguna de las VLANs, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero de todo es, voy a crear una VLAN, ¿vale? ¿Dónde, no lo he comentado, dónde entraría, y vuelvo un momentín a la presentación, dónde entraría esta topología de red? Bueno, pues, por ejemplo, aparte del típico hotel que puedes llegar a tener una red wifi, por ejemplo, de clientes, una red con terminales de ordenadores, con servidores y tal, para la parte de empleados, y puede tener una segunda red pues, para un bar o para que esté todo aislado, ¿vale? Aparte de ese tipo de escenario, en un restaurante, por ejemplo, que tengan terminales de pago y los terminales de pago tengan que ir, porque es aconsejable, separados del wifi que tengan los clientes, porque sea un wifi o que sea una red, pues bueno, que sea abierta a lo mejor, con publicidad y tal, pues bueno, separar eso en diferentes rangos es súper útil para mejorar el rendimiento. Incluso también a nivel de empresa, si queremos, por ejemplo, imaginemos que tenemos una empresa enorme y tenemos, pues bueno, diferentes plantas, pues incluso por plantas o por departamentos, si es una empresa más pequeña, para que, pues bueno, el departamento de, vamos a decir, administración no tenga acceso a la parte de IT, que puede ser interesante, o el departamento de marketing tenga acceso a un servidor que hay en la parte de IT, pero no el departamento de administración tenga la parte de acceso de marketing y viceversa. Se puede jugar un poquito con todo esto, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver la configuración. Lo primero sería crear la primera VLAN que vamos a crear, aparte de la que ya está creada, que sería la 2, ¿vale? Yo la voy a llamar, pues bueno, pues no sé, invitados. Y entonces aquí lo que voy a hacer es, como yo tengo 48 puertos, pues lo voy a separar más o menos de manera que sea un poquito equitativo el número de puertos, ¿vale? Voy a empezar en el 17, 18, aquí hasta el 30, ¿vale? Inclusive. Son unos cuantos puertos, ¿vale? Y lo que hago es los añado. Automáticamente, al añadirlos, como no he tocado el tipo de puerto que son, ¿vale? Porque como os expliqué el otro día, hay 3 tipos de puertos en nuestros equipos. Los de tipo Access, que son los que vienen configurados por defecto, los de tipo Trunk y los de tipo General, ¿vale? Como yo no he tocado esto, el otro día sí que lo toqué, automáticamente cuando he metido una VLAN nueva con X puertos, se han salido de esta VLAN. Ya no están en la VLAN principal, ¿vale? Entonces, por hacer un poquito el recordatorio, el tipo Access es, es un tipo en el que solo ese puerto puede pertenecer a una VLAN, ¿vale? Es decir, el puerto que esté en modo Access solo puede estar en una VLAN, a 1, a 2, la que queramos. El puerto General es un puerto que puede estar en más de una VLAN a la vez. Es decir, ¿cuándo interesa esto? Pues cuando vamos a configurar que tengan salida las VLANs a Internet, pues necesitamos que el puerto de Internet esté en General, para que pueda estar en todas las VLANs a la vez, porque si no estaría todo separado, estaría todo perfecto, pero no tendría salida de Internet, ¿vale? Sí que podría tener salida de Internet con rutas estáticas, con otro tipo de configuración, pero bueno, es lo típico, ¿vale? Dejar ese puerto en General. Y el puerto Trunk sería un puerto que lo que nos permitiría sería traspasar una VLAN creada en un switch a otro switch, de tal forma que compartiesen esa misma VLAN, por ejemplo VLAN 2, aunque no tuviesen exactamente los mismos puertos configurados en esa VLAN, o fuesen switches diferentes, uno con más puertos y otro con menos puertos, pero fuesen la misma gama de switch. Se podría hacer con el modo trunk, ¿vale? Entonces, bueno, lo que digo, se han salido de la VLAN aquí, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer de todo, antes de nada, es decirle al puerto 1, que es el que está en Internet, que es General, ¿vale? Que es modo General, con el PVID 1, ¿vale? Se queda en modo General, de tal forma que ahora, como lo voy a tener que añadir a esta VLAN para que tenga salida de Internet, no se va a salir de esta System VLAN, sino que va a estar en las dos simultáneamente, ¿vale? Otro aspecto interesante es que como los puertos están en modo Access y yo no los he cambiado antes de crear la VLAN, automáticamente, como veis aquí, ya se les ha cambiado el PUID y ya tienen el identificador de la VLAN 2, ¿vale? El otro día, como puse todos en modo General para que todos tuviesen salida de Internet por DHCP, ¿vale? Del router, en rango de fábrica, en rango 0, pues tuve que cambiarlos después, porque estaban todos en General y se quedó en el PVD 1, aunque los añadí. Aquí ya están aislados, ¿vale? Ya están aislados.
Entonces, bueno, lo que tengo que hacer es, una vez que ya he seleccionado los puertos que quiero en esta VLAN, por ejemplo, para terminales de pago o para redes Wi-Fi o para unas cámaras o para lo que sea, tengo que meter el puerto 1, ¿vale? El de Internet, también en la VLAN, ¿vale? En modo no tagueado, ¿vale? Se podría meter en modo tagueado, pero no es necesario, ¿vale? Porque al final el puerto de Internet no va a entender, o digamos que el router no necesita entender qué VLAN, qué PUID es, ¿vale? Si el modo tagueado sería para, por ejemplo, un punto de acceso, que tiene varios SSIDs y que ahí sí que requiere que le pasemos una etiqueta pues para decirle, pues esta VLAN es la VLAN de invitados o la VLAN de alumnos en un colegio o la VLAN de profesores. Bueno, pues le vamos a aplicar, ¿vale? De tal forma que ya, como vemos, ya está el puerto 1 y del 17 al 30 y aquí no ha variado el tema, ¿vale? Bueno, pues una vez hayamos hecho esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que irnos a crear la subred de esta VLAN 2. Como hemos visto aquí inicialmente, parte de routing, vemos que ponía una interfaz, que no mencioné mucho qué es esa interfaz, ¿vale? Esta es la subred inicial, la 0, el rango 0, ¿vale? 192.168.0.0. Entonces, está asociada a una VLAN, ¿vale? Entonces, lo que yo tengo que hacer es crear una nueva asociada a la nueva VLAN, que sería VLAN 2 o el identificador que le hemos puesto y el rango que yo quiera. En este caso hemos dicho que va a ser el rango 10, ¿vale? Entonces, ¿qué IP le pongo aquí? Esta es la IP, digamos, de gestión o de referencia para esta subred, para esta VLAN que va a ir en subred. Entonces le puedo poner la 10.2 para tenerlo todo orientado en pues, los mismos números y que no liarme, ¿vale? ¿Qué es lo que quiero? Una máscara /24, ¿vale? Porque solo quiero que haya equipos en este rango 10, ¿vale? Bueno, le puedo poner una interfaz, un nombre, que sería pues invitados, que es lo que le he puesto antes, ¿no? Pues sí. Y una opción es, como esto siempre hay que ponerlo, es decir, siempre hay que poner la referencia, una IP para esta interfaz, para esta subred. Si yo lo que quiero es que, perdón, este equipo no sea gestionable, no sea administrable en esta subred, es decir, que los equipos que estén conectados a la red de esta VLAN, a la red 10, no puedan acceder a la gestión del equipo, del switch, ¿vale? Que no tengan contraseña y tal, pero que no puedan, puedo deshabilitar la administración aquí. Es interesante para cuando es por lo que digo, un wifi de invitados o es pues no sé, por ejemplo, en una biblioteca que sea una sala que tenga tomas de internet para conectarse pues, alumnos o gente que vaya pues, a navegar. Entonces, para que no puedan tocarme y cacharrearme el equipo, pues me quito la administración y se acabó. ¿Vale? Aquí sería. Vale, pues la creamos. Vale, ya tenemos la VLAN creada con esta subred. Entonces, bueno, ya tenemos asociada esta VLAN con una serie de puertos, ¿vale? A esta subred, ¿vale? A la red 2, es decir, todavía me queda configuración, pero los equipos que se conecten a estos puertos van a tener un rango de direcciones IPs en este rango, en el rango 10, ¿vale? Vale, ¿qué más tenemos que hacer en el switch antes de pasar al router? Bueno, podría crear la tercera VLAN, que si queréis la creamos más tarde, porque al final es lo mismo, ¿vale? Pero bueno, lo que tendría que hacer sería meterle una ruta estática, que este equipo la tiene, la parte de routing, static routing, que va a ser la siguiente, 0, 0, 0, 0, es decir, cualquier destino con cualquier máscara, que su siguiente salto sea, en este caso, la IP del router, ¿vale? Perdón, la IP de mi router de la red, ¿vale? Es decir, que siempre sea el router el que haga el enrutamiento, ¿vale? Esto es, digamos, es como para que tenga puerta de enlace aquí, básicamente. ¿Vale? Ya tenemos la ruta estática creada, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a darle a guardar. Importante esto que lo comenté también el otro día. Los equipos tienen una memoria, digamos, no volátil, ¿vale? Pero tienen una memoria que según vayamos haciendo cambios en la configuración, se va guardando automáticamente, pero si tiramos de enchufe y el equipo pues bueno, se deja de tener alimentación, si no hemos dado a guardar configuración, esta memoria, estos ajustes
hechos no se quedan grabados realmente en la memoria. Con lo cual, cuando hagamos un bloque de configuración importante, siempre es recomendable hacer un save config, ¿vale? Para que si hay cualquier problema o por lo que sea tiramos del cable o hay algún fallo eléctrico, se va a guardar en el switch, pero siempre va a haber que darle a save config, ¿vale? Es importante este aspecto, ¿vale? Es una chorrada, pero nos hemos encontrado pues los típicos casos que no sé qué me ha pasado, que se me ha borrado todo y es que no se había guardado, ¿vale? Es una chorrada, pero bueno. Vale, pues una vez que hemos terminado este primer bloque de configuración, nos vamos a salir de aquí y vamos a ir al router, ¿vale? El router es la 01, como veis, este es el ejemplo claro del tema de los equipos con interfaz viejo o con el logo viejo o con el logo nuevo, ¿vale? En este caso es un 5120, es un router balanceador de carga, como habéis visto ahí, de hasta 4 WANs, ¿vale? Hasta 4 conexiones a internet diferentes y es gigabit, por supuesto, y es un equipo que es antiguo, es una versión antigua, pero que bueno, que ya lleva mucho tiempo y lo tenemos aquí para pues, un poco de todo y funciona fenomenal, ¿vale? Entonces, lo mismo, admin. Uy, me está pidiendo las cookies. A ver, voy a arrancar otro navegador para no tener que estar aquí borrando. 0.1. Vale. Admin, a ver si ahora no. Vale, ahora sí que funciona. Y bueno, no vamos a entrar mucho en detalle en esto, pero bueno, básicamente es un equipo que tiene, como decía, varias WAN, ¿vale? Aquí solo le tengo configuradas para 2 WAN, solo tengo una dirección IP metida, que tiene un balanceo de carga, que es lo más importante, que tiene un pequeño firewall, y digo pequeño, ¿vale? Porque son pequeñas cositas, no es un firewall como todos conocéis, es un equipo que tiene algunas funcionalidades, pero ya digo, de un nivel muy gama inicial. Y bueno, es un equipo bueno, que nos va a permitir hacer este tipo de configuración, en este caso que necesitamos con sus redes, ¿vale? Bueno, como veis, tenemos aquí bueno, el rango de HCP, ¿vale? En el rango 0, ¿vale? Es importante que os muestre esto porque diréis, vale, y en el rango 10 este que hemos creado, bueno, tendré que crear un nuevo de HCP o cómo voy a tener ahí IP, ¿vale? Eso lo vamos a ver al final porque hay varias alternativas. Este equipo, el router, solo puede entregar un pool de DHCP, es decir, solo puede elegir dar IPs en su rango local. En la 01, pues en el rango 0. Pero vamos a salvar ese pequeño aspecto con el DHCP del switch. Es decir, como habíamos visto, es un switch de capa 2 Plus, con lo cual tiene funcionalidades de capa 2 Plus, capa 3, entre ellas DHCP server, ¿vale? Bueno, pues lo primero de todo que vamos a hacer en el router, que ya digo, son 2 cosillas nada más. Bueno, pues es irnos a la parte de avanzado, concretamente a la parte de nateo, ¿vale? Y a la parte de multinet, ¿vale? Para las diferentes subredes. Aquí básicamente lo que tengo que dar de alta son las subredes que el router tiene que tener en la cabeza, digamos, para que sea capaz de, pues bueno, enrutar por ellas, ¿vale? Hemos creado la subred 192.168.10.0, es una barra 24. Importante, ¿dónde va a estar esto? En la LAN, la red local, ¿vale? Porque el router va conectado desde un puerto LAN a un puerto del switch, a puerto 1 del switch, con lo cual es la red local del router, ¿vale? Y descripción, pues habíamos puesto invitados, si no me equivoco, pues invitados también. La añadimos. Esto es importante porque si no lo añadimos, si intentamos hacer esta configuración con un equipo de casa, un equipo doméstico que no tiene esto, no lo vamos a poder hacer, aunque el switch sea muy potente, necesitamos un equipo, un router que se equipare un poquito en este tipo de prestaciones. Este equipo, sin ser un equipo excesivamente caro, el 5920 es un equipo que ya tiene esas funcionalidades, por lo cual es interesante en ese aspecto porque nos permite hacer esta configuración más avanzada. ¿Vale? Hemos creado esta interfaz o le hemos dicho que tiene que saberse esta interfaz, ¿vale? Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, crearle una ruta estática hacia esa interfaz, ¿vale? Porque solo el router no se la sabe, no se sabe esa ruta. Entonces, nos vamos a la parte de routing, static route, y le decimos, ¿cuál es el destino? Pues el destino es la subred, la 0. Su máscara de red, hemos dicho que era una barra 24. ¿Vale?
¿Y cuál es el siguiente salto que tengo en el router? Pues, ¿cuál será? Pues la IP de la subred del switch. Por eso comentamos que era importante ponerle una IP al switch en esa interfaz. ¿Por qué? Porque si no le ponemos IP y simplemente tratásemos de, bueno, pues crear una interfaz ahí sin opción de IP, que la hay, el router no sabría por dónde tiene que ir, no tendría ese punto de referencia donde tiene que ir a enrutar ahí el tráfico. Entonces, es importante ese aspecto, tener el siguiente salto, que sería este, ¿vale? Bueno, en métrica no hace falta poner nada y aquí, pues bueno, podemos poner invitados, ¿vale? Me tiene ya guardado. Añadimos la ruta. Vale, entonces ahora mismo, con la configuración que tenemos tal cual, sin tocar nada más, tenemos dividido nuestra red en dos subredes. Una red con el rango 0, ¿vale? Y otra red con el rango 10, ¿vale? Vamos a ir al switch, cambiamos de navegador, volvemos al switch, decimos que no. Y bueno, si nos vamos a la parte de VLAN, que es donde se ve fácil, vamos a ver que tenemos una VLAN 1 por defecto, que son los 16 primeros puertos y también del 31 al último, al 52, que esto lo podemos meter en una tercera VLAN ahora después. Y también tenemos una red, una VLAN de invitados que tiene, pues bueno, unos cuantos puertos por aquí, del 17 al 30, ¿vale? Estos son los que van por la subred 10, ¿vale? Y ahora mismo todos ya estaría separado, pero hay un tema que es cómo los equipos que se conecten a estos puertos, ya sean ordenadores, ya sean puntos de acceso Wi-Fi, ya sea una cámara, ya sea una impresora, estos equipos, ¿qué IP tienen? ¿Vale? Hay que ponerles una IP fija, hay que ponerles una ruta, ¿qué es lo que hay que hacer para que tengan ese internet? Porque si yo los pincho, no van a tener IP, no van a coger IP, porque no hay un DHCP ahora mismo activado ahí, solo está en el rango 0. Entonces, hay varias opciones aquí. ¿Qué opciones son? Bueno, pues la primera, la más bruta, digamos. Bueno, si yo no quiero liarme a hacer DHCPs, rangos diferentes, etcétera, etcétera, yo lo que puedo hacer es, bueno, como el switch ya tiene creada esa ruta estática hacia el router y el router se sabe ya el camino hacia esta subred, si yo le pongo una dirección IP, pues que sería, por ejemplo, vamos a ponerlo en un blog de notas para que lo veáis. Si yo le pongo una dirección IP a un ordenador que se conecte al puerto 18, que sea 192.168.10, por ejemplo, 45, ¿vale? Con una submáscara, pues barra 24, porque hemos dicho que la subred era barra 24. Si yo aquí le pongo una puerta de enlace 10.2, que es la de la interfaz del switch, ¿vale? Y luego le meto de DNS, pues unos conocidos, ¿vale? El de Google, por ejemplo, y también por completar un poquito la configuración de ese ordenador o de esa máquina o de ese terminal de pago o de ese monitor que está, pues, yo qué sé, en una valla publicitaria emitiendo pues, un contenido, cualquier cosa. Si yo le meto esto, automáticamente voy a tener salida de internet, porque ya le he dicho que la puerta de enlace es la IP de la subred del switch. Pero es que esa IP la conoce ya el router, porque le hemos creado la ruta estática, con lo cual ya va a tener automáticamente salida de internet. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto es útil cuando necesitemos, cuando haya equipos que sean equipos fijos, por ejemplo, una caja registradora o un ordenador que, pues bueno, que sea fijo para, pues no sé, monitorización de cámaras de seguridad o un servidor, pues algo que sepamos que tiene que tener una IP fija, pues oye, es perfecto, porque se la pongo y me olvido. Y ya está. Y le pongo lo que tengo que ponerle aquí y automáticamente va a tener todo salida de internet. Pero claro, si yo aquí pincho un punto de acceso Wi-Fi que va a tener una IP fija, ¿vale? Perfecto. Pero, ¿y los equipos móviles, tablets, etcétera, que se conecten a ese punto de acceso Wi-Fi, qué IP tienen? No tienen IP. No le vamos a poner un móvil una IP fija por Wi-Fi. Bueno, pues la solución, ¿cuál es? Nos iríamos a la parte de routing del switch y en la parte de DHCP tenemos DHCP, habilitamos un DHCP, ¿vale? Crearemos primero un pool de DHCPs, es decir, un rango, que sería rangos invitados, ¿vale? ¿Con qué IP? ¿Con qué rango de IPs? Bueno, pues el rango de la subred, el rango
10.0. Submáscara, hemos dicho que tenía que ser una barra 24. Esto es como en un switch, como en un router. Vale, tiempo de concesión. Bueno, pues el mínimo tiempo es 120 por 120. Ahora aquí, interesante esto. ¿Qué puerta de enlace le metemos? ¿Vale? Bueno, le metemos, a ver, le podemos meter varias, ¿vale? Pero bueno, con meterle la puerta de enlace que le meteríamos de manera fija al ordenador es suficiente. Es decir, la IP del switch de esa interfaz, ¿vale? La 10.2, eso es importante. ¿Qué DNS le metemos? Pues los dos que le hemos dicho aquí, el 88 tal y el 8844, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Si tenemos otros. Esto no es necesario configurarlo, esto tampoco, ¿vale? Y esto tampoco. Entonces, le ponemos el dominio, pues yo qué sé, pool invitados, ¿vale? Y le vamos a crear, ¿vale? Ya la tenemos aquí creado, que podemos crear más de uno, ¿vale? Y entonces aquí basta con que le demos a Enable automáticamente sin tocar ningún tipo de configuración más. Aquí vemos otras opciones del protocolo de HCP. No es necesario configurar nada más, ¿vale? Aquí ya empezaría a dar IPs en el rango 10, ¿vale? ¿Qué IP sería la primera que diese? La 1. Y diréis, joder, qué raro, ¿no? La 1. Y después de la 1, la 3. Y así sucesivamente, 4 o 5. Porque la 2 ya está cogida. Entonces, como eso realmente no es, digamos que no está ordenado, no es lo mejor, lo más ortodoxo, aquí hay una opción que es excluir IPs. Entonces, aquí excluiríamos 192.168, pues 10.1, 192.168, 10.1, y entonces aquí el DHCP nunca va a dar esta IP, ¿vale? La 1 la tenemos siempre orientada a que va a ser un router. Entonces, automáticamente el equipo empieza a dar direcciones IPs en ese rango, en el rango de la VLAN 2, pero a partir de la 3, porque la 2 ya está cogida que la tiene él. Y entonces ya pinchamos lo que pinchemos. Si pinchas una IP, un equipo con IP fija, pues automáticamente va a tener esa IP. Pero si pinchas un equipo con una IP, una tarjeta de red con IP automática, va a coger la IP que le dé el DHCP, que sería este. Con lo cual, nos ahorramos ese problema de qué hago yo con esos equipos que no tienen direccionamiento IP, ¿vale? Y es súper sencillo, ¿vale? Le daríamos a guardar. Por cierto, en el router ya no hay que tocar nada, ¿vale? Y lo último que habría que hacer es, antes de nada, ya estaría todo perfecto, ya estaría todo separado, ya estaría todo así. Pero claro, como yo le he metido un par de rutas y le he metido algunas cosillas, si nosotros probásemos a conectarnos en un puerto de la VLAN 2 y hiciésemos pin a un equipo de la VLAN 1, tendríamos pin. Y eso no es lo que queremos. ¿Por qué tenemos pin? Porque le hemos metido unas rutas estáticas desde el router hacia esa subred, hacia su red 2, hacia su red de la VLAN 2, con lo cual necesito, y aquí es donde entran en juego las ACLs, crear una ACL, ¿vale? Creamos una que sea una ACL basada en IP, ¿vale? Por ejemplo, la 500, que es la primera, rango de estándar IP, ¿vale? Y aquí estaría. Y entonces lo que haríamos sería crear una, ¿vale? Crear una. Una ACL que, ¿qué va a hacer? Denegar, ¿vale? Le tendríamos que poner un ID, ¿vale? El ID1 para la regla. Ya sabéis que las ACLs van de ida y de vuelta, ¿vale? Entonces va a ser ID1 y ID2. Una ACL que deniegue que la subred, vamos a empezar desde 0, 00 con máscara barra 24, ¿vale? Tenga, vea a la subred de la VLAN 2. Copiamos y pegamos, ¿vale? Y lo mismo, una ACL de vuelta con el ID2 denegado, ¿vale? A ver, lo metemos así. Una CL que deniegue que desde la subred 2, desde el VLAN 2, vea a la VLAN 1, ¿vale? Esto el otro día no fue necesario porque no tenemos rutas estáticas ni direccionamiento en el router, con lo cual todo estaba lógicamente visualmente separado, pero aquí sí, porque hemos querido que tenga todo salida a internet, con lo cual era necesario hacer esto, ¿vale? Si no tuviésemos ese direccionamiento de router, ¿vale? Porque fuese algo local, no VLAN que tuviese recursos locales que no tengan salida a internet, pero tengan
conectividad de red, no sería necesario hacer esto, ¿vale? Pues ya estaría separado porque no tendría conexión con la otra VLAN, ¿vale? Pero de la forma que lo hacemos, sí. Entonces, bueno, una vez que ya hemos creado estas dos reglas, ¿vale? De ida de una subred a otra, ¿vale? Y de vuelta, lo que tenemos que hacer es asociar esa ACL, esos ACLs, ¿vale? En la parte de VLAN binding a la VLAN 1, aplicar, y también a la VLAN 2 y aplicar, ¿vale? Con esto ya tendríamos la configuración realizada, estaría todo separado física, digamos, y virtualmente. No habría, comunicación entre las diferentes subredes, ¿vale? Todas tendrían su direccionamiento, ¿vale? La VLAN 3 no la hemos creado porque, bueno, por falta de tiempo sería lo mismo, ¿vale? Tendrían direccionamiento IP aquí y direccionamiento IP aquí por DHCP, esta del router y esta del switch. Incluso podríamos saltarnos el direccionamiento del router y hacerlo con los diferentes rangos de pool de DHCP de este switch, ¿vale? Pero bueno, lo hemos hecho así de manera más sencilla. Y esta sería la separación que haríamos, que es lo típico que puede caer en cualquier tipo de hotel, biblioteca, empresa, incluso un restaurante que tenga diferentes equipos con conectividad de red, etcétera, 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 ¿vale? Bueno, este es el equipamiento que hemos utilizado y bueno, vamos a terminar rápidamente con los escenarios típicos y con las preguntas que seguro que alguna habrá relacionadas a esta pequeña demo. Bueno, como dijimos la otra vez, aunque nosotros venimos de la parte de consumo, del mercado de consumo, tenemos una buena trayectoria ya en la parte de empresa y estamos llegando con nuestro equipamiento a todos los niveles de red, de una topología de red de ámbito empresarial, digamos, ¿no? De ámbito más potente. A nivel de acceso con capacidad, con switches bueno, pues de baja capacidad, entre comillas, o no gestionables. A nivel de distribución con equipos como, por ejemplo, que os hemos enseñado, que es de capa 2 o capa 2 Plus o equipos de capa 2, ¿vale? Y por último, también con los equipos del núcleo de la red, es decir, con equipos que tengan protocolos de routing, etcétera, etcétera. Solución en un ámbito doméstico de un equipo, en este caso es un equipo PoE, bueno, puede ser un switch de 8 puertos a secas, en el que tenemos el switch, el router del operador con los 4 puertos, uno va a ir siempre al decodificador, porque ya todos tenemos el fútbol con el decodificador, con lo cual uno ya está ocupado. Si le quieres meter un ordenador y quieres también tener una videoconsola, solo te queda ya un puerto. O metes una impresora, o un teléfono IP, o tienes un equipo wifi que te extienda a la casa a otra zona, o tienes un PLC o una cámara IP, por ejemplo, de TPI, ya te quedas sin puertos, con lo cual un switch básico te soluciona la papeleta y no hay que hacer nada, es plug and play. A nivel de pequeña y mediana empresa, es decir, ya un nivel un poquito superior, ¿vale? Tendríamos la posibilidad de estratificar en dos niveles la red con el router que sea, ¿vale? Un router de ámbito más empresarial, un router X, con nuestro switch de capa 2, ¿vale? Que distribuye, que hace la computación y las funcionalidades de capa 2, y con los switches de acceso, que por ejemplo pueden ser los switches no gestionables, que básicamente lo que hacen es dar conectividad a ordenadores, equipos, teléfonos, etcétera, etcétera. Y por último, un escenario que fuese una empresa de gran volumen en el que, por ejemplo, pues tuviésemos un apilamiento de switches para que se compartiesen todos como uno, tuviésemos agregación de enlaces para tener más de 1 gigabit en diferentes enlaces, contra una granja de servidores, un data center, en el que tengamos 3 niveles, el núcleo de la red con conmutación hacia los niveles inferiores y con enrutamiento también, capa 2 para computación pura y dura y funcionalidades de switching, y los equipos de acceso, pues ya digo, a ordenadores, etcétera, etcétera, el usuario, básicamente, ¿vale? Y bueno, por último, lo más esperado, las preguntas y la oferta sobre todo también. Así que bueno, gracias a todos por haber aguantado y bueno, pues por interesarse en nosotros en la parte de switching, que ya digo que es bastante variada y amplia. Y bueno, aunque ahora vamos a empezar con las preguntas, aprovecho ya para dar las gracias a Diego y a Landatel de nuevo, por darnos este espacio para comunicaros un poquito nuestra tecnología. Y nada, le doy paso ya a Diego para que me formule las preguntillas que tenga y demás. De todas formas, os dejo ahí mi contacto, aunque hacerle todas las preguntas a Diego, pero por si alguna se queda en el tintero y me queréis escribir un email,
ahí lo dejo en el.cabello, @tepelink, para cualquier cosilla otro día, pues la podamos ver sin problemas, ¿vale? Pues nada, Diego, todo tuyo. Bueno, lo primero, gracias a ti por dejarnos tu tiempo y seguro que hay algún que otro espectador que está deseando darte las gracias por contestar a las preguntas que te ha hecho. La primera, un poquito que es un poquito general, ¿en qué casos habría que utilizar la VLAN en modo trunk y en qué casos habría que utilizarlo en modo general? Un poquito la Sí, a diferencia ver. entre las dos. Sí, en modo general, empezando por general, es el modo para que un puerto pertenezca a dos VLANs a la vez. Por ejemplo, que el puerto de Internet esté en la VLAN principal y en VLANs secundarias que vayamos creando, de tal forma que todas tengan salida a Internet. Mientras que el puerto trunk hace la misma función, pero además lo que permite está diseñado para que si nosotros conectamos a ese puerto trunk otro switch, lo que podemos pasarle es replicar esa configuración VLAN que se ha hecho a ese otro switch. De tal forma que la VLAN 2 del switch 1 sea también la VLAN 2 del switch 2, aunque el switch 1 y el switch 2 sean diferentes o tengan menos puertos uno que otro. Esa sería digamos, la unificación de VLANs con ese puerto, con el puerto trunk. Muy bien. Bueno, esto es un poquito más de catálogo que de configuración. ¿Qué switches permiten apilamiento y cuál sería el número máximo de equipos que podemos tener en un apilamiento? Vale, los switches que tenemos ahora mismo que permiten apilamiento son los que son tres, ¿vale? Son el T1700, ay, perdón, 2700 y T3700. Esas tres gamas de producto, ¿vale? T2700G, T2700G y T3700G, esos tres equipos son los que permiten apilamiento, ¿vale? De momento, porque son equipos que tienen, son los tres equipos que tienen puertos FP Plus, ¿vale? Comenté que había uno de puertos 10G en Ethernet, ese no es apilable, ¿vale? Pero el resto sí. Muy bien. Y bueno, el número máximo de switches que se Sí, pueden apilar. se me pasaba. El número máximo es 8, ¿vale? 8 unidades en un stack, en un apilamiento, ¿vale? Bien, siguiendo con este tema, los switches apilables deben ser apilados por los puertos traseros o es necesario algún módulo adicional o Se pueden apilar por el frontal del switch, ¿vale? Por los módulos FP del switch. Pero, de hecho, hay uno de ellos, el 1700, que solo se puede apilar por la parte de delante. Pero los dos de capa 3, el 2700 y 3700, esos permiten, además, añadirle un módulo extra para no perder esos dos puertos que tenemos delante para apilar y apilarlo por detrás, ¿vale? De tal forma que el cable de apilamiento vaya por detrás, ¿vale? Con lo cual, en ese aspecto sí que se podría hacer, pero, o sea, se podría apilar por delante, pero se puede hacer también por detrás con un módulo extra que no tiene el switch. muy bien. ¿Se podrían unir dos switches por fibra si uno de ellos no tiene puerto SFP? Si uno de ellos no tiene puertos FP, se podrían unir, ¿vale? Pero en uno de los extremos, en el extremo donde ese switch no tenga FP, podríamos poner un conversor de medios, de los que tenemos en accesorios, que básicamente te pasaría de fibra, a que sea, monomodo, multimodo, a cobre. De tal forma que sería como una especie de splitter de que te pasa de fibra a cobre. Y entonces, bueno, pues estarían comunicados. Muy bien, siguiendo con los SFP, ¿son los módulos SFP de Tepelin compatibles con el resto de switches? ¿Y los switches compatibles con el resto de módulos? A ver, esta es la pregunta del millón. A ver, al 100% no se puede decir, ¿vale? Porque aunque son elementos pasivos, ¿vale? Sí que es verdad que nosotros los hemos probado con otros fabricantes, no diremos nombres, pero con los típicos fabricantes que todo el mundo conoce y demás. Y son compatibles. ¿Qué es lo que ocurre? Que digo que no al 100% porque hay algunos equipos, algunos switches de otros fabricantes que tienen pues igual lo digo mal, ¿vale? Pero es una especie de señalización o funcionalidad de señalización para las SFPs que detecta cuando no es un switch o no es un módulo de la marca, pues que no lo es, ¿vale? Pero normalmente en esos fabricantes se suele poder desactivar, con lo cual esa restricción te la saltas de manera legal, digámoslo así, y se pueden intercomunicar switches de diferentes fabricantes e incluso con diferentes módulos, ¿vale? Con módulos de TP-Link contra otro fabricante o viceversa.
Muy bien, ya para acabar con los SFPs, ¿en un puerto SFP Plus se podría utilizar un módulo SFP? Sí, porque los módulos SFP Plus de nuestros equipos, perdona, las ranuras o los puertos SFP Plus de los equipos, aunque no negocian, ¿vale? Es decir, no detectan normalmente si metes uno de giga y está preconfigurado 10G, pues evidentemente espera 10G y no negocia, pero sí que puedes tú seleccionar, oye, pues yo voy a meter en este puerto un SFP a giga porque lo necesito así y puedes en la configuración del switch cambiar esa parte y decirle a lo que va, a lo que tiene que ir. Muy bien. ¿Hay alguna herramienta de monitorización de switches? Sí, tenemos un software que se llama, os lo voy a enseñar rápidamente, ¿vale? A ver, me conecto aquí. Se llama, a ver, entro a la página de TP-Link. Se llama TPNMS, ¿vale? Espero no equivocarme con ello. Y es un software que... TPNMS. Es un software que detecta todos los equipos, switches, ¿vale? Gestionables que utilicen el protocolo SNMP, ¿vale? Con lo cual, nos permite ir, pues bueno, monitorizarlos todos, ver el tráfico que tienen, ver, mandarles o sea, recibir notificaciones de fallos, de cualquier comportamiento anómalo de manera simple y nos permite tenerlos un poco ordenados, digamos, por IPs, por MAC, tenerlos un poquito administrables en ese sentido. Y además podemos ir desde ese software pinchando automáticamente a la gestión del equipo, ¿vale? Con lo cual es interesante. Este software lo tenemos en nuestra web y es gratuito, ¿vale? Se instala en cualquier equipo o máquina virtual y ya digo, es bastante interesante para, pues bueno, de manera sencilla monitorizar y hacer un poquito de seguimiento de ciertas cositas que pasan con nuestros switches, ¿vale? Lo cual sí, sería este equipo. ¿Esta herramienta es para equipos apilables, no apilables, todos? Esta herramienta es para todos los equipos que tengan el protocolo SNMP, con lo cual todos nuestros switches gestionables lo tienen. Con lo cual para todos. O sea, apilables incluidos. Sí, apelados incluidos. Vale, ¿se puede gestionar un switch 100% en remoto? Sí, si nosotros ponemos la puerta de enlace en el switch, es decir, la ruta estática que creamos que era la 000 con su máscara 000 a la IP del router, eso realmente es como poner la puerta de enlace en un equipo, ¿vale? Entonces, si nosotros eso lo tenemos correctamente configurado y en el router tenemos el puerto o la administración habilitada para el switch, es decir, hacia Internet, se puede gestionar el equipo en remoto, igual que se puede gestionar un router. Muy bien. Ya un poquito entrando en cosas más de configuración. Si en uno de los puertos quiero conectar otro switch que va a gestionar tanto conexiones de datos como de PBX, bueno, esto supongo que será voz IP, ¿cómo debo configurar las VLANs tanto en el switch principal como en el más pequeño? ¿Podría ser el pequeño no gestionable o qué tipo debería ser como mínimo? A ver, lo ideal sería que fuesen equipos que por lo menos entendiesen o tuviesen funcionalidades de VLAN para que separásemos dentro del switch virtualmente la parte de datos, la de telefonía y la de, por ejemplo, IPTV. ¿Vale? Con lo cual, el escenario que nosotros hemos planteado hoy es válido porque utilizamos 3 VLANs o 2 VLANs y separación además de rangos, pero con un switch un poquito más sencillo que no permita pues bueno, sus redes o un equipo o una topología que no tenga sus redes, con separación de VLANs sería posible porque no se verían los puertos de uno con los puertos de otro. Muy bien. ¿Qué protocolos de routing tienen los switches L3? Vale, nuestros equipos L3 tienen el protocolo RIP, ¿vale? De routing, el OSPF y también el VRRP, ¿vale? Para el tema de redundancia. Muy bien. ¿Y se podrían hacer con equipos TP-Link en general una red con BGP, MPLS o similar? Actualmente no. Nosotros sí que es verdad que estamos trabajando, tenemos en roadmap, en portfolio, previsto sacar, espero que a lo largo de este año que entra, esas switches de capa 3 con BGP, ¿vale? Pero de momento solo tenemos protocolos de routing de IGP, ¿vale? De interiores. Pero ya digo que estamos trabajando la parte de BGP. En cuanto a MPLS, de momento no, ¿vale? Pero sí que vamos a tener switches con BGP. Muy bien. ¿Qué necesitaría para conectar varias redes a través de VPNs? A nivel de switches, da igual. Lo que necesitaríamos serían
equipos que permitiesen VPNs. Lo que sí que tienen los switches es posibilidad de que las VLANs se asocien con una VPN preconfigurada de otro sitio, ¿vale? De un router, por ejemplo. Si tenemos un router, el router que tenemos, que hemos mostrado la demo, tiene un hermano gemelo que es el 6120 que tiene VPNs. Si ese router tuviese una VPN lanzada en una de las subredes, por ejemplo en la VLAN 2, contra otro equipo en otro punto del planeta, podríamos interconectar esa VLAN 2 por la VPN con la VLAN 2 del otro equipo, ¿vale? O con la VLAN que sea del otro equipo, ¿vale? Entonces, en ese aspecto, básicamente lo que se necesitaría sería un equipo tipo Switch L2 o L2 Plus y un router que permita hacer las VPNs. Muy bien. ¿Hay que hacer alguna configuración especial para gestionar el spanning tree? No, en realidad, a ver, se pueden tocar parámetros. Voy a ir un momentín a la configuración. A ver si me ha guardado o no el login. En realidad no es necesario tocar gran cosa, ¿vale? A ver, aquí está el spanning tree. Tenemos muchas opciones, ¿vale? Para jugar con ello, tanto a nivel de seguridad como por puerto y tal. Pero bueno, con los parámetros preconfigurados, bueno, pues simplemente ya empieza el equipo un poquito a gestionar, pues eso, esa redundancia de caminos y tal, de manera más ordenada. Entonces, bueno, en principio, a no ser que se necesite para una red algo específico, que sí que se podría configurar aquí, ¿vale? En la parte de spanning tree, pero con los parámetros por defecto yo creo que es más que suficiente. Muy bien. ¿Se puede configurar un switch como root bridge o marcar un switch como principal y otro como secundario? Se podría hacer, pero si se apilan los switches. Si no tienen un apilamiento, función de apilamiento, no se podría hacer tal cual. No podríamos hacer que uno fuese principal y otro fuese, por ejemplo, por así decirlo, un rol de maestro y otro de, pues bueno, de equipo secundario. ¿Vale? Eso se podría hacer con el apilamiento. De acuerdo. ¿En un switch se puede asignar más de un rango DHCP? Sí, sí, de hecho es lo que os comentaba, que bueno, se podría haber creado esta tercera VLAN y en esa tercera VLAN haberle creado un nuevo pool de DHCPs, un nuevo rango, que sería, si me voy aquí rápidamente, aparte de routing DHCP, que lo metería aquí, sería un nuevo rango, ¿vale? Aquí, y que iría en el rango, pues por ejemplo, en el rango 20, ¿vale? 20-0, ¿vale? De ahí el número máximo, si no me pillo los dedos, si no me equivoco, es hasta 16, ¿vale? Y sí, no habría ningún problema. Vale, muy bien. ¿Cómo se podrían aislar los clientes de una red para que no tengan acceso entre ellos, pero tengan acceso a elementos comunes y salida a Internet? Bueno, dependiendo de si es una subred entera, como hemos visto, con VLANs y subredes, y denegando con ACLs. Toda su red. Si son equipos concretos, lo que podríamos hacer sería ACLs específicas por IP en vez de por su red, ¿vale? Como hemos visto aquí, vuelvo a la configuración, hemos visto que había varios tipos de ACLs. Tenemos la de IP, que es la que hemos utilizado, y hemos utilizado una ACL para un rango entero. Podríamos utilizar ACL para una IP o para dos IPs, o incluso podríamos hacerla por MAC. Es decir, si yo quiero que, pues no sé, un ordenador o una máquina que tengamos no tenga nunca visibilidad con otra máquina, con un terminal de pago, con cualquier cosa, podría hacer una CL por MAC directamente entre las dos, ¿vale? Y me saltaría el tema de la IP que tengan, etcétera, etcétera. Muy bien. En una red para hoteles u hospitales con muchas habitaciones diferentes y diferentes redes por habitación, IPTV, voz IP y datos, ¿cómo se podrían asignar las diferentes redes y subredes y direcciones? ¿Se podría hacer solo en los switches o merece la pena poner otros equipos en medio? No, a ver, en la parte de routing, evidentemente, si ponemos un switch de capa 2 Plus, necesitaremos un mínimo router para que tuviese salida a Internet, pero con un switch se podría hacer prácticamente todo, porque podríamos separar los diferentes servicios de datos, televisión, etcétera, por VLANs y sus redes. Podríamos incluso dar diferentes rangos de direcciones IPs en cada uno de los servicios, de tal forma que, por ejemplo, en cada planta que hubiese equipos, puntos de acceso Wi-Fi, todos esos puntos de acceso Wi-Fi fuesen en un rango y la televisión internamente, el servicio de televisión, fuese en otro rango, e incluso los teléfonos también, con lo cual con un switch un poco potente se podría hacer sin problemas.
Muy bien. A la hora de introducir un switch TP-Link en una red ya montada, sustituyendo un switch de otra marca, ¿hay que tener alguna consideración especial? Pues bueno, yo diría que simplemente el tema de qué IP tenga. Como decíamos, los equipos de TPL y los switches vienen siempre con la IP 192.168.0.1. Simplemente con tener, modificar esa IP previamente, antes de entrar, de meterlo en la red, mm, hombre, depende de qué switch sea el que haya que sustituir, pero normalmente los equipos de TP-Link tienen prácticamente casi todas las funcionalidades y protocolos que son necesarios, con lo cual yo creo que no habría ningún problema en introducirlo en la red, incluso una red que sea un switch un poquito más básico. Al final lo que haría sería mejorar ese rendimiento, no empeorarlo. Muy bien. ¿Se pueden personalizar las rutas de los paquetes o filtrarlos en función de su origen y o destino? A ver, necesitaríamos un poco más, necesitaría que me detallasen un poco más eso, pero ese tema quizás sería un poquito más, estaría un poco más a cargo de un router o un firewall. ¿Vale? Por ejemplo, nosotros con nuestro router, esta versión concretamente no, pero la versión que hay, ya digo que este router es, bueno, me ha salido las cookies, bueno, es igual. Este router sí que permite hacer un balanceo, digamos, del tráfico, por ejemplo, por las diferentes líneas de conexiones a Internet. Pero quizás eso es más política o funcionalidad de un firewall. Con lo cual, bueno, ahí el switch básicamente, pues bueno, se podría hacer una CL y tal, haciendo algún tipo de simulación de eso, pero ir tanto a ese detalle quizá no. Muy bien. ¿Podrías explicarnos cómo hacer el port mirroring? Has dicho que se podía hacer en la presentación Sí, inicial, pero hay alguien que quiere ver dónde se haría y cómo. sí. Bueno, pues sí, vale, venimos aquí al switch. A ver, si no me equivoco, el port mirroring lo tenemos. No, a ver dónde estaba. A ver, ahí me pilla. A ver dónde lo tengo, el port mirroring. Vale, aquí. En la parte de switching, bueno, aquí aparte de ver, aprovecho ya para decir el tema de la autonegociación. Es lo que os decía, que se puede marcar a qué va a ir conectado el puerto, ya sea de fibra o de cobre. Bueno, el port mirroring básicamente sería en esta opción, ¿vale? En el que lo que haríamos sería decir qué puertos, por ejemplo, estos dos, este, ¿vale? ¿Qué puerto de destino tendría digamos, el copiado del tráfico del puerto que necesitemos? Por ejemplo, si necesitamos volcar el tráfico del puerto pues 48, ¿vale? El puerto fuente, lo marcaremos aquí, el destino sería el puerto 46 y básicamente sería aplicar y ya está. Con esto, ¿qué es lo que hacemos? Que todo lo que le entre al puerto 48 me lo va a replicar por el puerto 46. Entonces, si por ejemplo esto es lo típico para monitorizar, o sea, para el troubleshooting de errores, ¿no? Imagínate que estamos, yo que sé, intentando hacer una conexión a internet o intentando hacer algo y me está fallando o tengo cortes o algo sucede, ¿no? Y es justo en este puerto, ¿vale? O en este rango de puertos, ¿vale? El rango de puertos que yo seleccione. Yo digo, vale, yo me voy a conectar en el puerto 46 y en ese puerto 46 meto un ordenador con, por ejemplo, un analizador de redes tipo Wireshark y empiezo a capturar, empiezo a hacer la funcionalidad que me está fallando y empieza a volcarme todos los tramas y todos los paquetes en ese ordenador, en ese puerto que es el puerto espejo, es el puerto al que le estamos volcando todo ese tráfico. ¿Vale? De tal forma que bueno, el puerto 48 sigue haciendo la función que tenga que hacer y yo estoy viendo qué es lo que ocurre. ¿Vale? Y sería aquí en port y port mirror. Así de sencillo. Seleccionar el puerto, fuente y ya está. Y el puerto donde lo quiero volcar. Vale, muy bien. Si quisiéramos priorizar los paquetes recibidos QoS de una red sobre el resto de las distintas VLAN que tuviésemos en el switch, por ejemplo, la red de voz o vídeo sobre la de datos Wi-Fi, ¿cómo lo haríamos? ¿Dentro del switch y no a nivel de routing? Lo haríamos dentro del switch, en la parte de QoS, ¿vale? Y es tan sencillo como, dependiendo si necesitamos por protocolo o, por ejemplo, por prioridad por protocolo o qué es lo que necesitásemos, pero básicamente seleccionaríamos por puerto, es decir, por ejemplo, VLAN 1, queremos que tenga máxima prioridad, ¿vale? Pues seleccionaremos todos los puertos de esta VLAN hasta el que sea, ¿vale? Le meteríamos la máxima prioridad y automáticamente todos esos puertos, porque los conocemos, tendrían
tendrían máxima prioridad o prioridad superior al resto. De la misma forma, si lo tenemos separado en subredes y en los puertos del 1 al 10 va a ir el rango 192.168.10.0, pero no sabemos qué IP son ni nada, simplemente que se va a conectar ahí gente y creo que tenga prioridades, marcar los puertos por puerto físico y todo lo que se conecte ahí pues va a tener una etiqueta, digamos, de propiedad, de prioridad por encima del resto. ¿Y dónde se especificaría la VLAN para hacer esto? ¿En el mismo...? No, no se especificaría la VLAN, se especificaría Ah, por puerto del switch, ¿vale? de acuerdo. ¿Se podría replicar la configuración de voice LAN de equipos Cisco, configurando los puertos como general o como trunk? A ver, se podría hacer algo así. Lo que pasa es que, a ver, por poder se puede hacer una VLAN para voz, ¿vale? Y con su ID, con los puertos que hayamos seleccionado en la parte de VLAN, ¿vale? Y lo que sí que podemos hacer es, a ver, para los teléfonos el equipo tiene una base de switch, los switches, tiene una, como veis aquí, tiene una base de datos, no son todos solo estos equipos, tiene una base de datos de fabricantes de telefonía IP guardados. Entonces, normalmente al pinchar los equipos reconoce la MAC y entonces la asocia automáticamente con esa VLAN de voz, ¿vale? Pero si no la asocia, si no la pues un teléfono que fuese de un fabricante que casualmente no está en esta base de datos, se podría meter a mano, ¿vale? Con lo cual sí que se podría, no es exactamente lo mismo que en Cisco, pero porque ellos bueno, introducen ciertas cosas propias, pero sí que se podría realizar esta VLAN de voz para voz IP. Muy bien. Ya un poco por terminar, que se nos está acabando el tiempo, ¿qué longitud de cable Ethernet máxima se recomienda en estos switches? Bueno, por estándar Ethernet hasta 100 metros. ¿PoE o no PoE? A ver, sí, PoE no PoE porque es por estándar. Sí que es cierto que a lo mejor, en algún caso, y digo a lo mejor porque hay casos para todo, pero pues cuantos más metros de cable tires para un PoE, a lo mejor notas que el equipo pues no recibe no la máxima alimentación, pero que digo, algún problemilla de alimentación, pero por norma general nunca hemos tenido casos así extremos. Y ya digo, bueno, es complicado meter 100 metros de cable PoE, pero bueno, se puede hacer, claro que sí, y en principio es por estándar. Vale, muchas gracias. Bueno, ya hay un par de preguntas más ahí que se nos quedan en el tintero, pero no nos da tiempo. Bueno, lo primero, muchas gracias, Daniel, por contestar las preguntas. Y voy a coger la pantalla para enseñar a todo el mundo la oferta que seguramente estarán esperando. Sí. Bueno, creo que aquí lo estáis viendo. Oferta limitada solo para los espectadores, para los que hayáis aguantado hasta el final. Os ofrecemos este Switch con un 10% de descuento. Independiente de cuál sea vuestra tarifa en Landatel, tenéis un 10% de descuento. Esta oferta está limitada a las próximas 24 horas. En 24 horas nosotros publicaremos este vídeo en YouTube, enviaremos un email agradeciendo a todos vuestra asistencia, dándoles el link y en ese momento nosotros quitaremos la oferta. Esto es un regalo solo para vosotros. Entonces yo os animo a que la aprovechéis, compréis ahora el equipo. Sí es verdad que no tenemos todos en premisas, pero están viniendo, os los enviaremos tan pronto como nos sea posible. Y dicho esto, a todos muchas gracias por venir y bueno, a ti Daniel, muchas gracias por atendernos y como siempre estás invitado a venir aquí a presentarnos cualquier cosa cuando quieras. Muy bien, gracias a vosotros. Y dicho esto, a todo el mundo que paséis un buen día.